A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Violeta Padilla, licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestría en Psicoterapia GESAL, doctorado en Desarrollo Humano, colaboradora de Genevijal en la elaboración, corrección y evaluación del examen de egreso EGEL-SI, evaluadora del CACNIP de programas de psicología y directora de Co-Crear Psicoterapia. Sin más nada que agregar, le damos el paso a Violeta para que inicie la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes, noches en el lugar en donde se encuentren. Es un gusto y un placer estar con ustedes esta tarde, noche, compartiendo un tema que es sumamente importante, que es la prevención o la psicoprevención. En estos momentos en los que estamos viviendo actualmente, es muy importante poder tener o contar con herramientas necesarias, no para únicamente llegar y resolver los problemas, sino es urgente que los profesionales de la salud busquemos estrategias para la prevención, para que estas situaciones o problemáticas no se presenten. Entonces, el día de hoy, bueno, vamos a compartir esta charla, seminario, donde vamos a estar trabajando en dos aspectos importantes. El primero, donde vamos a estar trabajando, conociendo, y la intención más importante es promover la psicoprevención con la finalidad de que podamos fomentar la educación emocional tanto en niños y adolescentes, que obviamente va a impactar en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, para generar un bienestar integral. Y por otro lado, el alcanzar a visualizar algunas herramientas básicas que pueden fomentar esta psicoprevención en niños y adolescentes, para precisamente desarrollar su desarrollo integral y personal, de manera total en todos los ámbitos de su desarrollo. Y para esto, pues bueno, vamos iniciando recordando esta parte de la concepción del ser humano. Entender que el ser humano tiene tres dimensiones importantes, ¿no? La dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión social, que no podemos desarticular, ¿no? Que quizás para su estudio, análisis, investigación, es fácil, cómodo desvirtuarlas unas de otras. Sin embargo, en la vida cotidiana, profesional, en el contacto día a día, no podemos desarticular una de otra. Entonces, al hablar de estas dimensiones y hablar de una condición de prevención, estamos hablando que aunque nosotros nos dediquemos a la salud mental, vamos a estar teniendo injerencia directa en los ámbitos o en las dimensiones biológicas, con los estilos de vida saludable y pues obviamente en la parte social que ahorita juega un papel importante. Como dimensión biológica, vamos a entender todos los aspectos básicos que tienen que ver con la biología, la bioquímica, los aspectos básicos de la estructura anatómica, tal y como está constituido nuestro cuerpo, y la cuestión fisiológica, que bueno, nosotros sabemos que todas las neurociencias se encargan de explicar, ¿no? Esa fusión de las emociones y lo que sucede a nivel cerebral, el sistema nervioso. Pero por otro lado, también todos los sistemas que componen esta máquina maravillosa que se llama nuestro cuerpo. Y que de pronto esta dimensión corpórea, material, es muy importante al momento de estar visualizando una idea de psicoprevención. La dimensión social, que está constituida, pues bueno, por el primer grupo social, que es la familia, la primera unidad social, que es la familia, la sociedad y en sí el grupo. Que esta es una situación también importante, sobre todo en no sé si ustedes en su práctica profesional han estado en contacto con este fenómeno que apenas ahorita nos estamos topando, que es el hecho de reincorporarnos a la vida social después del periodo pospandémico y de pronto los cambios también en las relaciones y las habilidades también que de pronto han cambiado o se han limitado un poquito y que ahorita, después de este reajuste que estamos teniendo a nivel económico, académico, etcétera, estamos analizando y revisando esta situación en esa dimensión social. Y bueno,
la dimensión psicológica, que es precisamente que los psicólogos trabajamos con ella de manera muy puntual, dirigimos nuestra atención a ellas, que son las emociones y la cognición. Que bueno, volvemos a lo mismo, las hablamos separadas, pero sabemos que están interrelacionadas al momento del comportamiento, de la manifestación emocional, etcétera. Y obviamente la parte biológica y el contexto social. Entonces, estas tres dimensiones que tiene el ser humano nos lleva a tratar de ver, bueno, qué pasa con el desarrollo emocional de nuestros niños, que es ahora sí la parte importante para que vayan creciendo con una adolescencia, con una gestión de emocional adecuada y por lo tanto una adultez también con un bienestar integral. Y esto, bueno, recordando un poquito la parte de que es una emoción. La emoción, pues, es el conjunto de reacciones orgánicas que va a experimentar cada uno de nosotros al momento de que se nos presenta un estímulo externo o también interno, si es algún recuerdo, alguna evocación de alguna memoria, que de pronto nos permite adaptarnos a una situación respecto a una persona, a un objeto, a un lugar, a una circunstancia en general. Y esta emoción, pues obviamente se siente en el cuerpo, pero también hay un referente que le damos un contexto a nivel subjetivo y que, bueno, tiene gracias al vocabulario, al lenguaje como tal, tiene una evocación. Entonces, la emoción no es algo que esté ajeno a nosotros, a nuestra parte biológica, sino al contrario, es una reacción orgánica y que estas emociones, las emociones básicas, nos permiten adaptarnos a la cotidianidad, ¿no? Desde el miedo, la importancia del miedo en nuestras vidas para prevenir algún accidente y mantener la vida, hasta la manifestación de alegría, ¿no? Que también es algo importante en esta parte de expresión del ser humano y bueno, en los niños, que es cuando se va gestando. Y no quiere decir que no tengamos emociones, que a veces un dicho o la parte coloquial de, ay, esa persona no tiene emociones, eso realmente no puede suceder. Todos tenemos emociones, el punto, porque es parte orgánica, el punto aquí es cómo aprendimos a identificarlas, que es algo así como el preescolar, ¿no? La identificación de las emociones, y luego cómo gestionamos esas emociones. Cuando estoy enojado me río, cuando estoy triste me enojo, ¿sí? ¿Qué sucede con esa gestión emocional? ¿Reacciono de manera impulsiva, golpeo o me escondo abajo de la mesa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la parte conductual? Y qué tiene que ver con esa parte de gestión emocional. ¿Qué hacemos los seres humanos ante estas emociones? Y pareciese que al ser una situación o contexto orgánico, pareciese que la emoción es, bueno, pues ahí está, y que ahí pues se desarrollen y crezcan, ¿no? Como si fuese una pulsión, diría Freud, ¿no? Así, pues ahí está, pero la realidad es que en esas dimensiones que veíamos hace un momento, somos seres sociales. Nuestro aprendizaje, nuestra adaptación, hasta el mismo lenguaje, vocabulario, etcétera, es aprendido a través de una sociedad. Y entonces, la gestión emocional, el manejo de emociones, también se aprende en un contexto social, como en primera instancia la familia, ¿no? Entonces, he ahí la responsabilidad y corresponsabilidad que tenemos los profesionales de la salud en trabajar precisamente con esta educación emocional y esta gestión emocional. Entonces, las emociones van a ser las causantes de las reacciones orgánicas, que obviamente hay una índole fisiológica, que ustedes ya saben, una segregación de neurotransmisores, hormonales, etcétera, a nivel psicológico o conductual, ¿sí? Que a veces pueden estar las tres o están las tres. Estas reacciones pueden ser innatas, como parte propia de nuestra capacidad corporal, y otra también, que es cuando es la influencia social, ¿no? La experiencia previa, la experiencia social o grupal, que hace que yo reaccione ante cierto estímulo de cierta forma, porque culturalmente así reaccionamos, ¿no? Un ejemplo
a lo mejor muy práctico sería, nos enseñan a que si estás dolido del corazón, entonces, no sé de qué países nos estén visitando, pero vamos a contextualizar un poquito aquí en México, ¿no? Pues mal de amores, escucha a José Alfredo Jiménez y llora, ¿no? Y de pronto es una experiencia que saber, ¿es la única forma de gestionar el duelo? ¿Es la única forma de gestionar este dolor de pérdida? Y entonces vemos que esto ya es una influencia social o una experiencia por ese conocimiento previo de lo que quizás vimos desde los años 50 en la televisión y que se está repitiendo, ¿no? Con esa construcción social. Entonces, esto nos lleva a un paradigma de la capacidad que tenemos nosotros como agentes de cambio de poder decir, ¿sabes qué? Podemos reaprender, podemos reconstruir este constructo social y entonces las emociones manejarlas de una manera asertiva, de una manera donde realmente pueda tener un canal para su expresión. Y entonces, bueno, estas emociones se encuentran controladas por el sistema límbico, a partir de estas estructuras cerebrales que van a estar controlando las respuestas fisiológicas y que de pronto cuando si voy caminando me sale un perro y me ladra, obviamente hay un sobresalto, me sube la temperatura y la irrigación sanguínea empieza todo porque estoy preparando mi cuerpo para alerta, ¿no? Para correr si tengo que salvar mi vida, ¿no? Igual, ¿no? Si de pronto hay una situación de tristeza, pues a lo mejor se siente aquí en el pecho, esta opresión, la respiración. Entonces, todo esto, obviamente hay una referencia biológica fisiológica. Y la parte comportamental, ¿no? Que puede ser desde el lenguaje corporal hasta una expresión como las lágrimas, a lo mejor la parte, como te digo, a lo mejor el golpe, la sacudida o el berrinche que si nosotros vemos en los niños, pues por lo general hacen la pataleta, se tiran al piso y empiezan a patalear o empiezan a desmorecerse y entonces es una respuesta comportamental. Que todo eso, pues claro que puede ser regulado y aprendido. Y dentro de las clasificación o tipos de emociones, tenemos las primarias, que de pronto nos las representaron como muy bien en la película esta de Walt Disney Intensamente, ¿no? Que de pronto ahí se encontraban. De hecho, creo que nada más faltaba sorpresa, si mal no recuerdo. Y esas son las primarias. De esas y las combinaciones y las experiencias de ambas, encontramos las secundarias. Aquí como tip de las primarias, a mí me gusta utilizar pues esta parte de la matea, ¿no? Que al hablar de matea, que es miedo, amor, tristeza, enojo y alegría, ¿sí? Como los básicos de las emociones. Las secundarias que de pronto se empiezan a aprender y a combinar de acuerdo a las experiencias. Y bueno, esta parte de positivas y negativas que es una herencia teórica de la psicología positiva, en donde en el contexto en el que se trataba de explicar qué onda con las emociones, qué sucede con las emociones, hablaba que había emociones positivas y negativas, en donde entonces se le daba un atributo a la alegría como algo positivo y al enojo como algo negativo, con esa connotación de bueno o malo. Entonces, esta parte realmente no tiene que ver o no estamos hablando de que las emociones tengan una connotación positiva o negativa como tal, porque las emociones son emociones, punto. Lo que podríamos a lo mejor darle un adjetivo va a ser en cómo las voy a gestionar y qué tanto me beneficia a mí como persona y cómo beneficia a la sociedad. Una sociedad donde a lo mejor la emoción constante es la tristeza, pues bueno, vamos a ver todas las secuelas que van a suceder en todas las estructuras económicas, laborales, etcétera, de una sociedad, entre comillas, triste, que no es posible, creo, espero, pero bueno, sí sabemos que en estudios, en estudios hay países o naciones con ciertas características, con cierta tendencia más bien a la depresión o tristeza, y bueno, las consecuencias que eso implica, ¿no? Entonces, bueno,
Este paradigma de positivo y negativo no es que sea bueno o malo, simplemente serían las conductas que pueden afectar a la persona de manera agradable o desagradable, que le puede sumar o que le puede restar. Porque si no, entonces diríamos que la tristeza es mala y eso nos llevaría a este constructo fluido de nadie puede estar triste, ¿no? De todos siempre sonriendo, cuando la realidad es que los seres humanos atravesamos y vivimos una serie de emociones, en una gama de emociones, en donde nuestro estado habitual no es siempre estar con una sonrisa. Hay momentos en nuestra vida que nos mueve y que sentimos tristeza, y que si de pronto en el constructo social es de no se puede estar triste en la vida, pues nos lleva a qué vamos a hacer con esa emoción. La disfrazamos, se queda ahí como en forma de vacío, tenemos obviamente la emoción no desaparece, a lo mejor va a salir ahí como compras compulsivas o ciertas conductas desadaptativas que no nos van a ayudar en nada. Entonces, esa parte es importante de revisar. Entonces, en el desarrollo de la primera infancia, obviamente, como hablamos desde un principio, que el ser humano es un ser biopsicosocial, donde está integrado, las emociones van a ir también a la par del desarrollo cognitivo, obviamente la maduración del cerebro y del sistema nervioso, y obviamente el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Nosotros no podemos expresar, bueno, sí podemos expresar corporalmente, pero al ponerle palabras a través del lenguaje, nosotros nos podemos ayudar de estas palabras a expresar esta parte pues emocional. Entonces, el desarrollo emocional, esta interacción con cómo va creciendo el niño a nivel biológico, a partir de su maduración del sistema nervioso y su cerebro, el desarrollo motor, su movimiento, el lenguaje, pensamiento, cómo desarrolla también el desarrollo del apego, que es muy importante, y cómo el niño se integra a su contexto y a las interacciones sociales. Por eso es tan importantísimo pues el preescolar o la maternal y todos estos momentos escolares donde el niño juega, ¿sí? Pero también se relaciona con otros niños y empieza a madurar y a desarrollar esta parte emocional. Y quizás si nos ponemos a analizar y profundizar, ver qué pasó con los niños en pandemia que no fueron a un sistema educativo o que no estuvieron en contacto con otros niños, porque hay muchos niños que estudian desde casa, pero bueno, siempre tienen un vínculo social con el vecino, con los primos, etcétera, y que eso pues favorece. Por lo tanto, el juego simbólico o la actividad simbólica en el niño juega un papel importante para el desarrollo emocional, ¿sí? Eso es sumamente importante para el desarrollo emocional, y que ustedes saben que en la infancia, bien lo decía Jean Piaget, al momento de que el niño puede experimentarse en diferentes contextos, le va ayudando en sus estructuras cognitivas para su adultez. Entonces, la mejor forma de trabajar las emociones es a través del juego simbólico, a través de técnicas lúdicas. Obviamente, así como sumamente importante para el trabajo emocional en cuestión de percepción, es de que el niño perciba seguridad, confianza, afecto, protección por parte de padres, tutores o cuidadores, porque esto va a ser importantísimo para el desarrollo emocional del niño o la evitación emocional también, ¿no? De esa parte de rechazo, de desaprobación, etcétera. Y bueno, esta parte es importante para el autoconocimiento del niño en esa primera infancia. La familia, por lo tanto, juega un papel importante en el trabajo, el desarrollo emocional del niño, porque es aquí donde el niño puede tener un entorno seguro para estar experimentando sus emociones con todas las intensidades que esto implica, porque obviamente del niño, para poderse autorregular, pues necesita primero conocerse y conocer sus emociones. Lo mismo sucede con el adolescente.
recordemos unos 2 años atrás, cuando nosotros éramos adolescentes, y en ese cambio y ajuste hormonal y ese cambio y ajuste emocional, a veces las emociones estaban así, ¿no? Fluctuantes, intensas, y qué mejor que un entorno seguro como la familia para darle la contención, darle el acompañamiento hasta que la propia persona, niño o adolescente, logre regularse. Obviamente esto es a partir del respeto, el que los mismos papás logren también estar en contacto con sus emociones, contacto con su propia crianza para poder entonces acompañar a niños y adolescentes. Los padres, por lo tanto, de manera directa, en casa, van a enseñar la gestión emocional, lo que se le conoce como educación emocional. Actualmente, dentro de las políticas y propuestas de UNICEF y que muchos países ya hemos adoptado, es llevar la educación emocional a las aulas. Pros y contras, pues bueno, podríamos ver muchas experiencias desde la parte positiva, desde la parte del crecimiento y también pues de las limitantes que a veces podemos tener. El punto es que ya gobiernos, leyes, políticas y demás estamos volteando a ver la importancia de la educación emocional para la construcción de una sociedad sana. Base de una prevención, es decir, para poder disminuir todos los datos de enfermedades, de hospitalización, gastos, etcétera, etcétera, tanto en la parte biológica como en esta parte de salud mental, vamos a hablar que una forma de prevenir enfermedades mentales en un futuro es ayudar y trabajar con nuestra población la educación emocional. Y que sí, debe empezar en casa, sí, definitivamente. Pero muchas veces nosotros tenemos, como promotores de la salud mental, pues tenemos que buscar los espacios para papás, maestros, todos los involucrados en la crianza de niños y adolescentes, también trabajar con esa gestión emocional. Entonces es un compromiso importante. Entonces la educación emocional, su primer premisa es que el niño, ahorita hablando de niño, como que es la edad propia para que empiece a entender y aprender, es que pueda conocer cuáles son las emociones, cómo se llaman, cómo se sienten, cómo las identifico en mi vecinito, en mi par, cómo lo identifico en mamá, cómo lo identifico en mí y qué puedo hacer al respecto. ¿Sí? Es como el primer paso a trabajar. A través de juegos, a través de momentos de familiares, a través en la escuela, a través de nuestros centros de salud, ayudarle a estos niños a identificar. Sucede que luego en esta educación emocional pues se tiene que trabajar también los factores de protección, ¿no? Que tiene que ver con el autocuidado, con el poder decir no, con la comunicación asertiva, etcétera, ¿sí? Pero básica es ayudarle al niño y adolescente a identificar emociones. A veces el adolescente, por esos cambios que está teniendo sociales y biológicos y demás, a veces empieza a decir, bueno, ¿qué es, no? Y en esta parte también de romper la relación con el padre, que es parte pues del proceso de la adolescencia y que necesita para su identidad como persona, como individuo, tal cual, a veces también como que se pierden estas emociones y no sabe qué le está pasando. Y a veces creemos que, bueno, solito se le va a pasar. Y la realidad es que a lo mejor necesita un acompañamiento más preciso para prevenir de pronto la situación o la condición de que algo suceda de riesgo para él. Recordando que la salud mental, de acuerdo a la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no únicamente la ausencia de enfermedades, ¿no? Porque también eso creo que a veces nos lleva a hablar, de decir, no, pues no tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún diagnóstico, el psicólogo no me ha dicho que tengo, no tengo a lo mejor nada, o el médico, psiquiatra, no tengo nada, pero eso no significa que por tener ausencia de criterios o tener una ausencia de un diagnóstico, yo tenga bienestar
físico, mental y social. Esto por circunstancias históricas, otras por cuestiones a lo mejor económicas, cuestiones físicas o biológicas, o también el ambiente social. A lo mejor estamos pasando como sociedad por un momento difícil y no sentimos ese bienestar. Entonces, partiendo de esto, la promoción de este bienestar y la prevención nos va a ayudar a que la población o la sociedad no desarrolle, o al menos no de manera masiva, como a lo mejor podemos visualizar en un futuro cercano, trastornos mentales o enfermedades mentales que de pronto necesiten un tratamiento o rehabilitación que por cuestiones económicas, hablando, sí, de la parte económica de dinero, pero también la parte de económica en tiempo, y que también sabemos que a veces no todas las personas tenemos el acceso a una atención de salud mental, porque a lo mejor no es suficiente el personal por el acceso a la psicología o la psicoterapia, y que esto a veces sobrepasa a ciertos sectores de salud. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que podamos prevenir para que estos espacios no se desborden y que bueno, eso es una hipótesis importante y que es real. Yo creo que en nuestros lugares de trabajo creo que lo podemos ver, ¿no? Las necesidades que estamos teniendo tanto en centros de salud como en escuelas, creo que en todos los ámbitos en los donde nos desarrollamos estamos viendo que de pronto hay una gran necesidad de acompañamiento o de tratamiento, y entonces la idea es que nosotros podamos prevenir y promocionar la salud del bienestar para evitar que esto siga creciendo. La intervención psicológica, entonces, es el momento en donde nosotros vamos a aplicar principios y técnicas psicológicas, obviamente con un perfil. Ahorita escuchaba a Carla, que bueno, es importante que tengamos un perfil de áreas de salud, pedagogía, educación, donde nosotros podamos tener esa sensibilidad y ese conocimiento, esa formación ética para poder acompañar a otras personas a comprender sus problemas o a reducir y superar ellos o a prevenir. Obviamente hay profesionales de la salud que son especialistas en cada una de las áreas, pero creo que en la parte de prevención y promoción todos podemos ser promotores y promotores de salud mental. Y esa es la parte importante, porque mientras más estemos trabajando en esto, pues bueno, los riesgos o los factores de riesgos van a disminuir. La psicología de la salud, como área especializante de la psicología, va a estudiar precisamente qué forma o qué técnicas podemos aplicar para la evaluación, para el diagnóstico, para el tratamiento y prevenir, que es la parte importante del día de hoy, prevenir las anomalías o los trastornos mentales en cualquier comportamiento y en cualquier población, ¿sí? En este proceso de salud y enfermedad, en cualquier etapa del ciclo de la vida. Y entonces, el primer nivel que vamos a estar trabajando en este nivel de prevención, que ahorita vamos a mencionar de manera general todos, pero el que nos interesa es esta intervención primaria, que es la promoción de la salud. Este proceso de intervención en psicología implica que nosotros podamos aplicar algún modelo de tratamiento preventivo antes de que un problema se presente, ¿sí? Puede ser que nosotros tengamos o que se esté presentando de manera aislada alguna situación que todavía no se hace de manera general en un grupo, y entonces nosotros vamos a aplicar una intervención primaria por medio, casi siempre se utilizan técnicas en taller, cursos, algún tipo de información en folleto, algún tipo de difusión publicitario que nos ayude a prevenir que esto suceda. Y esto con la finalidad de construir estilos de vida saludable, es decir, aquellas acciones que como seres humanos nos puede ayudar a tener una vida
en salud o con salud. Y la prevención, pues bueno, que va de la mano también en la promoción y prevención de la salud. La secundaria es cuando ya se presenta la problemática, ya podemos realizar un diagnóstico, que es la detección oportuna, ya hay un tratamiento, y bueno, aquí el tratamiento se aplica para minimizar los efectos de la problemática detectada. Entonces ya es un nivel donde ya la población o la persona acude al profesional de la salud mental, a la clínica y empieza a llevar su tratamiento, ya sea psicoterapéutico, de acompañamiento o en el caso de una cuestión médica, con el médico psiquiatra o con el neurólogo, dependiendo del diagnóstico. Y bueno, esto implica que aquí tenemos que trabajar pues, la adherencia al tratamiento, el acompañamiento y demás, para que disminuya estos efectos de esta problemática. El terciario, que es cuando ya vamos a buscar la rehabilitación e integración de la persona a la sociedad y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida del usuario. Quizás cuando ya terminó el tratamiento, dependiendo de la circunstancia, integrarlo a la sociedad. Y hay un cuarto nivel, o cuaternario, que trabaja con la prevención de recaídas en la población y algo muy importante que es a nivel social, disminuir los efectos peyorativos, los efectos sociales de un diagnóstico o del manejo de un psicofármaco en ciertas personas, ¿sí? Esta parte que cuando se critica de, ay, es que, y así entre comillas lo pongo, ay, es que está loca, ¿no? Entre comillas lo pongo por respeto, y de pronto saber medios de comunicación, personas importantes, políticas, y manejando o refiriéndose a las personas con alguna enfermedad mental de esa manera, o hay el bipolar, o hay el depresivo, o sea, sin cuidar la dignidad del ser humano. Esta etapa, este nivel de intervención busca eso, trabajar la parte moral y ética de la población para que reciba a la persona como persona, con dignidad, no a una etiqueta, no a un diagnóstico. Eso es muy importante, que a veces nos olvidamos también voltear a ver qué sucede con el impacto social de esta situación. Y entonces, la prevención y promoción pues nos lleva a tener técnicas, ¿no? Esas técnicas pues van a depender mucho del nivel o la población con la que estemos trabajando. Lo primero que vamos a revisar es identificar la dinámica grupal con la que estamos trabajando. Es decir, la prevención y promoción casi siempre se realiza y es el impacto en grupo, en comunidad, en sector. ¿Por qué? Porque, bueno, es más el impacto y más el alcance que vamos a poder tener al manejo con las personas. Y entonces, para poder aplicar una cuestión de técnica, aquí va a ser importante que nosotros primero conozcamos con qué población vamos a trabajar, identificar cantidad de personas con las que vamos a estar trabajando, ver cuál es el objetivo que queremos lograr, ¿no? Si es implementar hábitos de vida saludable, si es nada más que los participantes conozcan las emociones a nivel pues, de los sistemas de conocimiento, nada más se queden en ese nivel de conocer, o que apliquen qué es lo que necesitamos saber, y entonces aplicar y elegir la técnica. Verificar si esta técnica puede ser práctica con el grupo, si realmente puede funcionar con el grupo, por los rasgos o las características sociales, el contexto, etcétera, edad, etcétera. Y también si nosotros como facilitadores estamos capacitados para aplicarla, ¿no? También creo que eso es algo muy importante, porque entonces, si aplicamos una técnica, pero no conocemos la dinámica grupal o así, del grupo que vamos a estar trabajando, pues esta técnica va a ser una experiencia más y no va a tener el impacto o se nos va a salir de las manos. Y entonces va a suceder como muchas experiencias que hemos escuchado, que al menos yo he escuchado. Pues sí, apliqué, no sé, de técnica, silla vacía, y pues sí, y no la entendí. Obviamente que no, porque
no es nada más aplicar técnica. Yo tenía, bueno, por ahí hay un dicho que dice, una vez que aprendemos a usar un martillo, a todo le vemos la cabeza de clavo, ¿no? Espero que todos entendamos, seamos del mismo país y entendamos esta parte. Entonces, si el martillo, si yo ya sé usar el martillo, pues voy a querer clavando clavos en todos lados, ¿no? Porque es lo que sé usar. Y la idea no es esa. La idea es más bien ver qué necesita el grupo, qué necesitamos desarrollar y entonces sí buscar las técnicas. La gran ventaja es que las técnicas es un arte y como arte es ir desmenuzando qué necesitamos y con qué cuento. A veces las limitantes pueden ser materiales, a veces las limitantes pueden ser de infraestructura y decir, bueno, pues vamos aplicando, vamos haciéndole adecuaciones de acuerdo a donde estoy, ¿no? Si estoy en el campo, pues a utilizar lo que hay en el campo, ¿no? Los árboles, las flores, etcétera. Y entonces la técnica no se convierte en el objetivo de nuestra intervención. Lo que va a ser nuestro objetivo va a ser la persona y lo que va a desarrollar, ¿no? Lo que va a poder avanzar en ese sentido. Y bueno, hablando del círculo mágico, esta es una técnica que es muy noble, muy noble porque nos permite trabajar con personas desde preescolar hasta adultos mayores. En esta ocasión, en el curso que vamos a tener, lo vamos a dirigir a niños y adolescentes como una herramienta que podamos aplicar en nuestra aula, si es que te dedicas a la educación, en el aula de clases o en tus contextos de trabajo de desarrollo humano, en cuestiones terapéuticas. No es una técnica como tal terapéutica, psicoterapéutica, pero sí tiene muchas habilidades de trabajo de introspección. Entonces, este círculo mágico, curiosamente, o bueno, no es curiosamente, no, porque no es al azar. Unos profesores, pedagogos preocupados por el aprendizaje de sus alumnos, ellos empezaron a observar que los alumnos no aprendían, o sea, y decían, bueno, ya vienen desayunados, ya cubrimos esa parte biológica, ¿qué está sucediendo? Y entonces empezaron a observar que los niños en ese contexto venían emocionalmente muy cargados, muy estimulados por cuestiones que vivían en casa, en la sociedad, en la familia, etcétera. Y entonces ellos se sientan y dicen, ¿sabes qué? Antes de iniciar la clase de manera formal, vamos trabajando algo que les ayude a desahogar, que les sirva algo a nivel personal y que esto los vaya trabajando y haciéndolos crecer. Y entonces ellos realizan este protocolo de trabajo que es el círculo mágico, en donde se dan cuenta que por medio de ciertas etapas el niño empieza a tener mejoría en su aprendizaje. No en calificación, sabemos que eso es relativo, pero sí en su aprendizaje, en su disposición, en su atención a la dinámica escolar. Y entonces eso pues les pareció fabuloso y empezaron a aplicar, o así le llamaron círculo mágico, que bueno, es mágico porque les permitió a estos docentes, pedagogos, conectar con sus alumnos y ayudarlos a que trabajaran sus cuestiones emocionales y que de pronto pudieran tener toda la disposición para su aprendizaje. Entonces, esta técnica tiene como sus reglas muy estructuradas, pero es tan noble que nos permite ir acoplando de acuerdo a las necesidades del grupo que estamos. Entonces, esta técnica no tiene fin. O sea, podemos hacer una intervención con nuestro grupo de niños, adolescentes o adultos con los que estemos trabajando y vamos a tener tema, no podría decir que eterno porque somos finitos, pero sí podemos trabajar infinidad de temas con este círculo mágico. Y sí también sin la necesidad de ser propiamente psicoterapeutas, que también es una situación importante. Lo que es importante aquí es que tú como facilitador tengas las herramientas contigo de cómo se da el círculo mágico, trabajes tú también la parte emocional, obviamente tú en tu momento,
no como facilitador, y entonces ayudes a otras personas a que también hagan conciencia o contacto con eso que está sucediendo. El círculo mágico tiene 3 niveles importantes, o sí, trabaja con tres momentos importantes. Lo que es la conciencia, que es el momento en que le ayudas a una persona, a un niño o adolescente, a conocer o tomar contacto con lo que está sintiendo. Es decir, identificar la emoción, qué está pasando en él, qué sucede en él. El segundo, que es la maestría, que tiene que ver con la parte cognitiva de poder estructurar lo que está sucediendo en mí, como ya lo sentí, ahora lo pienso, lo acomodo, que también es algo muy importante porque es decir, pues estoy contento y no sé por qué. Es saber, siéntate, respira, identifica qué pasó hoy, que sientes esta energía y que le pones nombre de felicidad. Ah, no, bueno, pues es que sabes que me fue muy bien en el examen, o me fue muy bien con mis papás. Y entonces eso le ayuda al niño, o nos ayuda a nosotros a poder identificar qué está sucediendo a nosotros a nivel cognitivo. Y la tercera, la interacción social, que es algo también importante en nuestros días, ¿no? El cómo nosotros vamos a vincularnos con el otro, y cómo puedo decir, ay, escucho al otro y al otro le pasa lo mismo que a mí, o no, no es igual, pero lo entiendo, empatizo. Y entonces eso va generando herramientas y habilidades sociales increíbles que va a ayudar bastante a la cohesión del grupo. Y obviamente, al tener una cohesión grupal, ayuda a que los niños pues se sientan seguros, en un entorno seguro, confiados, y que, bueno, en este caso, como fue creado la técnica, tuvieran un aprendizaje significativo y un aprendizaje real. Obviamente ahorita las adaptaciones, y cuando esta técnica maravillosa se da a conocer, pues hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Yo la he aplicado en contextos laborales, en algunas empresas donde quieren trabajar desarrollo humano, y esta técnica no es terapia, porque pues no es un trabajo, una empresa no es un lugar para facilitar procesos terapéuticos, pero sí es una técnica donde permite la introspección, el trabajo personal y pues el crecimiento, ¿no? Entonces puede manejarse ahí, se puede manejar con el contexto educativo como fue creado en su primer momento, y ya con diferentes niveles, ¿no? En casa de descanso de adultos mayores también, obviamente al ritmo y a la energía y al contexto en el que el adulto mayor vaya sintiéndose cómodo, y por las necesidades de cada grupo. Y entonces es la ventaja de este círculo mágico como técnica, que te permite adaptarlo perfectamente a las necesidades del grupo, ¿sí? No al revés, no el grupo a la técnica, que eso no funciona. Es importante primero ver el grupo y ver cómo adaptamos esto que tengo, ¿no? O sea, para no ver cabeza de clavo a todos y querer utilizar mi martillo. No, simplemente ver, bueno, con algunos se utiliza martillo, con otros una tuerca, con otros, no sé, otra herramienta importante. Entonces, bueno, ese es las técnicas importantes, básicas, económicas, y me refiero a económicas en cuanto a la inversión de tiempo. A un círculo mágico podemos terminarlo en 20 minutos. Entonces, es algo que de pronto le invertimos poco tiempo y que tienen beneficios bastantes. También puede haber círculos más grandes, no más grandes, no, más largos en tiempo, porque pues también hay situaciones o contextos o temas más difíciles, más profundos, que no se logran desvanecer, o sea, no se logran deshilar en una sola pregunta. Entonces necesitamos ahí ir indagando. Entonces, la técnica del círculo mágico es la propuesta práctica para poder empezar a generar espacios de prevención y promoción de la salud, ayudando a los niños y adolescentes en la gestión emocional, en la identificación, gestión y el trabajo comunitario, trabajo social entre pares, ¿sí? Y bien, pues el curso, pues, como ya nos dijo Carla, va a ser el 27 y 28 de junio del 2023. Yo agradezco su
su escucha. Espero no haberme ido muy rápido. De pronto el tiempo, manejo mal el tiempo y quise no pasarme un poquito más. No sé si tengan preguntas o dudas. Carla, ¿cómo lo manejamos? Ok, voy a leer las preguntas, si es que hay preguntas por acá. A ver, voy a irme arriba. Ok. Muy buenas noches, tardes. Pueden ir levantando la manita Ok. o pueden ir dejando las preguntas desde este momento en Sí, el chat y vamos a ir respondiéndolas por orden de llegada. ¿Bien? sí. Sí, mira, aquí Josefina Herrera, sí, así es muy importante. El primer paso es identificar las emociones, definitivamente. Si no sabemos qué siento, ¿qué hago con ello? No es como, no, nos perdemos. Y pregunta Blanca, ¿qué opinión tiene usted sobre el origen de las emociones, tal como la cultura, la interacción social en la conformación neurológica del cerebro y de las emociones? Sí, fíjate que es un tema, ese tema es muy importante. No, espérame, ¿qué hice? Es muy importante porque no está alejado, ¿no? Tanto la influencia social va generando esta construcción. Las emociones, pues sabemos que son parte de nosotros, son innatas, ¿sí? Están en nosotros. El punto, el cómo las manejamos y cómo vamos haciendo estas combinaciones a través de la experiencia es la parte que sí es importante revisar, porque es el aprendizaje que socialmente de pronto nos dicen, bueno, es que la tristeza no es posible, no estés triste y tómate la píldora de la felicidad. Y esto genera como un conflicto bastante grave, porque entonces no nos permitimos sentir. Sí, es como, no, tal como la película que vimos, ¿no? Que vimos en la infancia algunos, o sea, es como la tristeza es mala. O sea, ¿en qué momento la tristeza es mala? El vivir 24/7 la tristeza, a lo mejor sí estamos hablando ahí que quizás a nivel neurológico exista algo que a lo mejor no está del todo bien y que necesitamos una revisión y que también tiene que ver con esta construcción social. No sé si no alcanzo a ver, Carla, las Sí, yo manitas. le ayudo. Ay, En gracias. este caso veo una pregunta del señor Gustavo Flores Ajá. que dice, buenas noches, agradezco sus conocimientos con base a su experiencia. ¿En qué casos no podría implementarse esta estrategia? Ajá. El círculo mágico es tan mágico que se puede trabajar en todos los contextos, donde podamos verbalizar, obviamente a través del lenguaje, la emoción. Si no se puede verbalizar, donde se puede expresar, estoy hablando, pensando, por ejemplo, en un contexto de personas con debilidad auditiva o problemas o sea, que sean sordomudas, no van a expresar, pero pueden expresar con su lenguaje de señas. Y si no, con la alternativa de la expresión, podemos comunicarnos por medio de dibujos. Eh, Cuando hablamos de una discapacidad intelectual profunda, ahí quizás no vamos a poderlo aplicar porque necesitamos el lenguaje, eh, el lenguaje como tal, ¿no? Y muchas veces la estructuración o la conformación del lenguaje en una persona con algún retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual profunda, pues no está, ¿no? Entonces con ellos no podría aplicarse. Creo que esta técnica en mi experiencia, esta técnica se puede aplicar en varios contextos. No importa si hay una cuestión de alfabetismo o analfabetismo, porque cuando hablamos, cuando nos podemos expresar y ayudamos a la persona que le ponga nombre y apellido a lo que siente, estamos trabajando. No sé si me quedé eh, clara, compañero, y si no, pues aquí estoy. Perfecto. En este caso tenemos otra preguntita de Diego Lozano que dice, tenemos un fenómeno musical. Reciente se supo que un niño se quitó la vida por prohibirle escuchar un cantante mexicano. ¿Cuál es su opinión al respecto desde la psicoprevención? Sí,
Sí, sí, sí, bueno, obviamente aquí es un tema, ay, una situación muy triste. Es definitivamente pues un mal manejo de tolerancia a la frustración y bueno, no tenía conocimiento de esta noticia. Mm, Creo que pues el manejo de la tolerancia a la frustración que se empieza a gestar en los niños desde muy pequeños, pero también la otra parte, ¿no? ¿Cómo ponemos los límites a los niños y adolescentes para que puedan entender o para que podamos hablar respecto, respecto a un límite, como en este caso de no vas a escuchar? Me imagino ya a qué cantante se refiere. Es un problema social grave lo que estamos eh, observando con ese cantante o esos movimientos musicales, donde cómo decirle a un niño no desde la prohibición o desde poder negociar, desde poderle, de acuerdo a la edad también, cómo hacerle entender que quizás eso no es para que él lo escuche, no es en edad para que lo escuche. El poderlo convencer desde una parte con razones, desde una parte sensible. Hay una TikToker, ahorita hablando de todos estos movimientos actuales, se llama Maestra Miel. Precisamente ella le estaban pidiendo que pusiera una canción me imagino que ese cantante famoso en este momento, y entonces ella les decía, no, no, a ver, espérense, esa música no es para ustedes. Se explicó y terminaron cantando la gallina Pío, o no me acuerdo qué canción, propia para un niño de preescolar. Entonces yo creo que también está la forma en cómo lo escucha y qué también están viendo los niños. Creo que esa parte de la construcción social de cómo estamos enfrentando nuestras emociones como sociedad, creo que está siendo reproducida en todos los niveles, no nomás con los adultos, ¿no? Es preocupante. Excelente. Tenemos otra preguntita de Italiana Rosas. Ajá. ¿Existe o nos podría compartir alguna guía conductual en la que podemos basarnos para corroborar el sano desarrollo de los niños? Pues sí, mira, está la guía Portage. Déjame ahorita, mientras está la, ¿cómo se dice? El sorteo, ahorita no sé si se los pueda subir aquí, Carla, en el chat. Está la guía Portage. La guía Portage es una guía básica donde vamos a ver el desarrollo del niño de manera esperada o típica, y ahí puedes ver si hay un desfase en alguna de las áreas. Digo, ahí abarca varias áreas, ¿no? Lenguaje, contacto social, psicomotricidad, etcétera. Entonces la guía Portage creo que es, bueno, no creo, es una de las guías más importantes. No es cognitiva, es más bien evolutiva para ir viendo el desarrollo de los niños. Perfecto. Otra Ajá, que le gusta. preguntita Sí, dígame. sería de Luz Bolaños. ¿Cómo apoyar a un adolescente a ser más tolerante ante la frustración? Sí, sí, primero acuérdense que es importante descartar cualquier situación biológica. Primero es importante ver si no hay alguna situación de inmadurez cerebral, porque a veces por más a ver, te ayudo, no sé qué, no, porque hace falta algo que en a nivel del lóbulo frontal necesita madurar. Y la otra es ayudarle la autorregulación. Hay un ejercicio que con niños, con más pequeños, es como muy viable, que es irle ayudando a decir los pasos que va pasando. Entonces, con un adolescente, saber, siéntate, respira, tranquila o tranquilo. A ver, primero, siente tu cuerpo, que es lo básico, primero siente tu cuerpo y entonces luego ahora sí, escribe, es una buena técnica que le ayuda a escribir y entonces ir viendo a ver qué sucede
¿Qué sucede contigo cuando existe un impedimento, un no o algo que no puedes hacer? Identifícalo, quédate ahí y luego entonces lo vamos guiando como a ver cuáles son las alternativas, cuáles son las opciones que tienes. Y más que decirle cómo hacerlo, le vamos ayudando que él vaya descubriendo de acuerdo a sus herramientas qué puede hacer. Es de, a ver, ¿no te diste cuenta que podías haberlo hecho de otra forma? A ver, ¿qué tal si en lugar de haber de haber explotado, hubieras preguntado antes de explotar? Y entonces esta no va a ser a la primera, ¿sí? Esto es un proceso de autorregulación que nosotros le vamos a servir, le vamos a ayudar como ese pepito grillo que le vamos a estar acompañando en esa regulación emocional. Entonces es primero descartar lo biológico y luego empezarle a ayudar desde lo fisiológico, respiración, manejo muscular, inoculación de estrés y luego la parte cognitiva, como las alternativas que pueda tener para solucionar el problema. Adelante, Carla. Excelente. En este caso, veo que el compañero Gustavo Flores tiene dos preguntas en una, que Ajá. sería, ¿cuál sería la cantidad adecuada en el cual se debería de hacer la estrategia del círculo mágico? ¿Cuál sería como el número ideal de personas? ¿Y cuáles serían las principales barreras de comunicación a las cuales se podrían enfrentar durante el uso de la misma? Sí, 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 sí. Si son niños pequeños, no más de 10, para poder contener al grupo, o se recomienda, o también puedes tener un acompañante que te vaya ayudando a estar, o sea, que sean como dos facilitador y cofacilitador. Si son ya personas adultas, no más de 25, porque si no se va a hacer muy largo, tiende a ser muy, muy cansado. Entonces, 25, si tú de pronto ya tienes conformado, eso también es muy importante, si tienes ya conformado el grupo, es decir, ya pasaron la estructura grupal, ya tienen cohesión, ya se conocen, ya se respetan, entonces sí, a lo mejor 25 puede ser. Si de pronto es un grupo nuevo, 15 máximo para que tú puedas tener el control en buen plan, ¿no? Un control sano del grupo y que no se te salga. Las barreras de comunicación, aquí es importante, hay como reglas muy básicas que son importantes. Una, que todos estén sentados o acostados o parados. Parados no se recomienda porque es muy cansado, pero que estén en el mismo tipo de silla, en el mismo tipo de, si todos estamos sentados en el piso, pues todos en el piso. Si todos queremos estar acostados, decidimos como grupo estar acostados, va. Ahorita en este momento, pues cero celulares al momento, y que sea un espacio donde no existan interrupciones. Puede ser al aire libre porque obviamente es rico también estar en contacto con la naturaleza, pero que no esté pasando el vecino, la mamá, o que ya llegue tu compañero de trabajo a preguntarte algo. O sea, que sea privado y que sea el momento donde nadie se pueda acercar, porque también hay reglas importantes. Una de las reglas es que una vez que se inicia el círculo mágico, nadie se para hasta que se termina. Aunque se escuche como chiste, pero es así, nadie se va hasta que se termine. Entonces, eso es como las barreras de comunicación. Y la otra, pues es que el grupo, como le decía, es que no esté conformado, que no esté cohesionado, o que existan conflictos que todavía no hayan resuelto, porque a lo mejor pueden llevar mucho tiempo. Y entonces aquí el círculo mágico va a tener una temática específica para solución de conflicto. Es decir, hay diferentes temas que podemos manejar en el círculo mágico. La básica, y yo ahorita se las dejo como para que queden en introspección. ¿Cuál es tu día favorito de la semana? Y entonces, bueno, si empezáramos a trabajar ahorita un círculo mágico, pues empezaríamos a identificar que no, pues los lunes porque no trabajo, ¿no? O los lunes porque es cuando voy al tianguis, ¿no? Y me encanta ir a chacharear. Y empezamos a profundizar a tal punto que digo, ay, ¿sabes qué? Es que a mí los tianguis me recuerdan a mi abuela. Y entonces hay contacto con una cuestión emocional y entonces, híjole, ahí hago clic. Pero si en ese clic que digo, ay, mi abuela, bla, 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 pero de pronto mi compañera no estamos teniendo una buena relación y se empieza a reír,
ahí el trabajo emocional que estoy haciendo yo o que están haciendo conmigo se viene abajo. Entonces sí es importante como que de pronto primero tengamos el grupo bien cohesionado, bien respetuoso. No tiene que ser igual, no tiene que ser homogéneo, puede ser un grupo homogéneo, puede ser un grupo heterogéneo. De preferencia sí por edades, pero no exactamente igual. Creo que un joven de 18 años puede aprender mucho de uno de 25 a uno de 30, pero no un niño de 7 con un joven de 16, ¿no? O sea, es como ir viendo para qué lo podemos ir acomodando. Adelante, Carla. Perfecto. En este caso ya solamente vamos a tomar dos preguntitas más, ya que estamos justo en el tiempo. ¿Sí? Así que veo una preguntita de Daphne Salas, que si influyen los niños la forma en cómo son educados y lo que se les permiten o conocen el entorno exterior, en base a lo que es usar esta misma técnica. Sí, o sea, definitivamente el niño o la persona viene al trabajo con esta técnica, pues con su historia familiar, ¿no? Con lo que ha aprendido. Entonces, eh, esa es la gran importancia de estos espacios donde le permitamos al niño adolescente a explorar sus emociones que a lo mejor en casa no se permite. Y esa es la famosa resonancia social o la influencia social, donde si yo trabajo, o sea, donde el niño trabaja, va a tener también resonancia en la familia y obviamente en la sociedad. No sé si por ahí va la pregunta, Carla. Sí, así es. Ok, En perfecto. este caso, la última pregunta sería, ¿en qué situaciones considera que se debe de suspender la actividad? Sí, es preferible no suspender la actividad, es preferible primero prevenir que el grupo esté lo suficientemente respetuoso entre ellos, pero si algo sucede, hay que suspender siempre y cuando ya haya agresión que no se puede contener, tanto física como verbal. Entonces, creo que ninguna falta de respeto se puede pasar por alto. Y menos si todo el grupo está hablando de emociones, está hablando de algo bien súper profundo, pues no está padre que el contexto agreda de alguna forma. Entonces, en esos momentos paramos, ¿no? O cuando, de hecho, ni siquiera cuando una persona entra en crisis, porque puede suceder, obviamente hay niveles en el círculo mágico, hay preguntas a veces muy profundas, muy dolorosas, que para eso pues se necesita tiempo de experiencia, y a lo mejor habilidades también para comunicación corporal, donde no es preferible no cortar, porque entonces el grupo se queda abierto, el grupo se queda movido, como se le dice en el argot psicoterapéutico, se queda movido y entonces ese no es como la responsabilidad que nosotros vamos a tener. Siempre tenemos que contener. Por ahí alguna vez, cuando empecé a manejar carro, un automóvil, me dijeron, tú maneja la velocidad obviamente permitida, no me voy a ver rebasar, pero en la velocidad en donde tú no tengas miedo. En el momento en que tú rebases la velocidad y empiezas a sentir miedo, ahí es el límite. Y aquí en las técnicas igual, primero tienes que preguntarte, a ver, ¿estoy lista, listo para hacer esta pregunta, para profundizar? ¿Sabes que no? Ok, bajémosles una rayita, vamos. O sea, no hay mejor pregunta que otra, no hay mejor nivel uno que otro. Como grupo podemos ir pasito a pasito, ¿sí? Entonces, eso es, creo que básico. El que tú te sientas como facilitador seguro en el contexto y que primero conozcas a tu grupo es básico, ¿sí? Excelente. En este caso, ya culminamos lo que son las rondas de preguntas. Okay. Queremos agradecer a la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y como también agradecer a Violeta Padilla por excelente exposición que se ha dictado el día de hoy. Bien. Muchas gracias. Gracias por estar esta tarde, noche.